Paseo del Louro, con obras en la vía del tren para colocar algún conducto para cables seguramente, con estos palés que están aquí, con estas piezas de hormigón, a la altura del Paseo del Louro Porriño, martes 19 de octubre del 2021, por la mañana. Parece que viene un tren allá. Viene un tren por allá. Ay, hoy es día de feira, es verdad. En Porriño. También de lejos. Parece un tren celta. ¿Qué tal? Hola. En dirección Porriño. Habían puesto unos carteles del otro lado para que no aparquen los coches. No sé si tendrán algo ahí montado. Bueno, hay coches aparcados, Y los municipales estaban colocando multa. Tienen unos conos ahí. Esa furgoneta. Día de feira. Hostia, están pintando las rayas. Día de feira. Están pintando rayas. Yo creo que van a hacer doble sentido. Tiene pinta que van a hacer doble sentido esta calle. Este tramo aquí es de doble sentido.
Están pintando rayas. Era por eso. Tiene pinta que va a ser de doble sentido. Está el parking lleno de coches. ¿Con qué se puede circular para allá o no? Aparcaban coches de este lado, pero parece que están haciendo un doble sentido por aquí. Menos mal. Era para esto. Este tramo era de un sentido solo, en la dirección que iba ese coche, dirección norte. Parece que va a ser de doble sentido ahora. Ah, pues sí, no sé por dónde se va. Por ahí, por allí. Ser de doble sentido. Igual van a hacer calle peatonal hasta aquí abajo, por la calle Manuel Rodríguez. Igual van a hacer peatonal más hasta abajo. No sé si leí en algún sitio que iban a hacer peatonal. Bueno, va a ser otro vídeo largo, ¿eh? Estaba de niebla y ha salido el sol. Normalmente cuando está de niebla está el día soleado al levantarse. Está subiendo el diésel. Ha subido 2 céntimos más desde ayer en esta de Playmobil. Actius Porriño, martes 19 de octubre del 2020.